Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Hola, mi nombre es Ana Lucía Lagunes y estoy muy agradecida de poder conversar en esta ocasión con Emanuel Bran Guzmán, responsable del área psicosocial de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, quien ha colaborado con esa organización desde 2015 como voluntario en el proceso de apoyo a familiares de personas desaparecidas y ya en 2019 forma parte del equipo haciendo este fortalecimiento interno y de apoyo y de integración de toda la parte psicosocial en el ámbito de las migraciones. Hace 49 años nació en Ciudad de Guatemala. Y en su tiempo libre le gusta luchar contra la corriente, estar con su hija de 4 años, hacer ejercicio, bailar, ver a los amigos, en fin. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias por conversar con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Pues sí, cuéntanos qué es esto de la perspectiva psicosocial en las migraciones. Vale, yo creo que hay dos cuestiones que se entrelazan aquí y en mi persona sobre todo, y es que cuando vine a San Cristóbal de las Casas a vivir y posteriormente a trabajar, pues me di cuenta que había una organización, Voces Mesoamericanas, que hacía un trabajo con migrantes. Me acerco y coincidentemente, y para mi buena fortuna, trabaja en el tema psicosocial. Y aquí, digamos, se abre algo muy importante porque yo vengo de Guatemala y en Guatemala yo trabajé, digamos, dentro de organizaciones que tenían este enfoque también, ¿no? Este enfoque de trabajo, pues, al día de hoy es muy utilizado dentro de las organizaciones de derechos humanos que sobre todo se dedican a la defensa de derechos humanos en contextos de violencia política, en contextos de pues de violencia generalizada y en el caso de Voces de la migración, ¿verdad? Esto es un enfoque que tiene, digamos, larga trayectoria en Latinoamérica y que sobre todo tiene larga experiencia en países que sufrieron guerras, ¿no? Y que distintos personas, psicólogos, psicólogas y otras disciplinas empezaron a pensar, digamos, qué tipo de psicología hacía falta para atender esas problemáticas. Entonces, Voces, cuando se funda en el año 2011, en adelante, pues se empieza a conocer organizaciones de Guatemala, de Latinoamérica, que tienen este enfoque de trabajo y se suma a esa perspectiva. Entonces, a partir del 2011 empieza, digamos, a tener un trabajo binacional con Guatemala, con distintas organizaciones y va incorporando ciertos conceptos, ciertas metodologías de trabajo que le permiten, digamos, avanzar, digamos, en su trabajo en aquellos años. Cuando yo llego en el 2015, pues ya conozco un grupo de personas dentro de Voces que están sensibilizadas a este tipo de trabajo, ¿no? En aquel año yo me sumo al trabajo de familiares de migrantes desaparecidos y me encuentro con una problemática que al día de hoy seguimos atendiendo, y es que la desaparición de personas migrantes en México, cuando se piensa en ella, se piensa en Centroamérica. Pareciera ser que no hay migrantes chapanecos. Pareciera ser que los migrantes chapanecos van y regresan, y no es así, ¿no? O sea, hay muchos migrantes chapanecos que en su sueño de ir hacia Estados Unidos, pues se quedan en el desierto, o sea, no se sabe qué es de ellos, y entonces empieza a como abrirse, digamos, la posibilidad de luchar contra esa invisibilización, ¿verdad? De que en México los migrantes también desaparecen. Entonces, es muy importante a la par de visibilizar esta problemática, visibilizar que las instituciones también hacen caso omiso de las luchas de estas personas, de sus familiares, y de que es muy necesario para que las personas sigan tocando puertas, sigan denunciando esta problemática, es muy necesario acompañarles en sus búsquedas de justicia, de verdad, de reparación, y es ahí donde el enfoque psicosocial cobra sentido, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de enfoque psicosocial básicamente lo que trata de hacer es decir, o sea, la academia no puede seguir pensando de que
de hacer caso omiso a las problemáticas. O sea, hay problemáticas que atraviesan nuestros pueblos que merecen, digamos, que la academia ponga la atención en ellas, y eso supone a la vez criticarse a sí misma. Una academia que está como autorreferencial, que crea, digamos, libros que solo la academia lee, entonces no atiende las demandas de la población. Y yo creo que esto supone abrirse a las problemáticas, y abrirse a las problemáticas supone criticarse a sí misma sus propias metodologías, ¿no? ¿Dónde están ancladas? ¿Desde dónde se piensa? ¿Para qué se piensan? Entonces yo creo que en ese sentido, adoptar un enfoque psicosocial es, para empezar, cuestionarse a sí mismo. Cuestionar de dónde fue uno formado, cómo fue formado, qué lecturas tiene, qué necesita uno para, digamos, acompañar, ¿no? En segunda medida, también lo que uno necesita es recuperar la sensibilidad como ser humano, para entender que el ser humano es integral, que no somos solo pensamiento, no somos solo prácticas, somos emociones, y todo actuando en un contexto determinado, con implicaciones a nivel familiar, comunitario, con relaciones a nivel nacional, internacional, con una historicidad. Las personas, los familiares de migrantes desaparecidos son eso, son una integralidad que para las personas que acompañamos también supone una serie de desafíos tremendos, ¿verdad? Que no se solucionan solo con buena voluntad, se solucionan con ir a la práctica, de decir, necesito herramientas que me permitan seguir avanzando en la comprensión de estas problemáticas, y a partir de eso tratar de inventar, crear, recuperar la capacidad de crear. Creo yo que esa es otra de las características. Una es la integralidad del ser humano, la otra es la capacidad de crear. Es decir, yo soy un profesional, alguien que acompaña, y voy a inventar, ¿verdad? O sea, no voy a agarrar los libros como que son recetas infalibles, ¿no? Que me van a funcionar en todo momento y en todo contexto, y no, al contrario. Hay que tener la posibilidad de ser creativos, de recuperar otras formas de hacer las cosas que han funcionado o no en otros lugares. Bueno, yo creo que eso para empezar. Una gran explicación de la complejidad del enfoque psicosocial, Emanuel. Ajá. Muchas gracias. ¿Y cómo han puesto en marcha este enfoque? Ujú. ¿Qué procesos están impulsando desde Voces, además del de familiares? Que por cierto estaría bonito que nos cuente su nombre. Ujú. Y Vale. eso. Ujú. Muy bien, yo creo que el acompañamiento al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Chiapas, Junashkotantik, que en idioma maya celtal Tzotzil significa unidos en un solo corazón, es el proceso donde, donde se ha acompañado de manera más sistemática, ¿verdad? Este proceso, digamos, vale decir que Voces participa en un proceso de reflexión sobre cómo incorporar la cuestión psicosocial en las migraciones a partir del año 2012 y en adelante, y producto de esta reflexión colectiva y binacional, se produce un material que les recomendamos, está en la página de Voces, se llama Abriendo brecha con el corazón, y que es todo un trabajo impresionante de reflexión desde el enfoque psicosocial, también con metodologías para casos concretos de desaparecidos, casos de albergues, etcétera. O sea, entonces el material, digamos, sintetiza un gran momento donde confluyen Voces con otras organizaciones, y es este material el que nos prepara para el acompañamiento al colectivo. Producto del acompañamiento al colectivo, logramos sistematizar nuestra experiencia en el año 2016. ¿Qué experiencia se sistematiza? Pues por un lado se sistematiza los encuentros que entre los años 2012, 14 y al 16 se realizaron, encuentros periódicos, y por otro lado las metodologías y también el acompañamiento que se realiza frente a las instituciones. En aquel momento, como ahora le llamamos como los dos caminos, ¿no? La incidencia política y la incidencia social. Entonces yo creo que esta experiencia es la que nos permite no solo seguir trabajando con el Comité Junashkotantik, sino nos permite como iniciar el trabajo desde el enfoque psicosocial con otros procesos que Voces tienen, ¿no? Que están más en la perspectiva de la comunidad
que en algún momento puede convertirse en expulsora de personas migrantes o receptora de personas que han sido deportadas, por ejemplo, o que van a los campos de trabajo en el norte de México. Y esas son esas comunidades que tienen que, se van reconfigurando a partir de la migración. Entonces, ese enfoque psicosocial está presente sobre todo en el Comité Junash-Cotatiki y progresivamente se ha ido incorporando a los otros procesos. Creo que nos ayudas a mirar el panorama de cómo se entreteje esta integralidad, esta reflexión crítica, esta creatividad en un proceso complejo, ¿no? Y que supongo, o más bien he visto también cómo implica mucha colaboración entre distintos actores a distintos niveles, ¿no? Que realmente es una apuesta por darle lugar a toda la complejidad, lograr incidencia política, incidencia social a partir de un proceso de reflexión y de darle lugar a las sensaciones, a la sanación, ¿no? Desde lo muy íntimo, cómo se permite mirar y explorar todas estas dimensiones, ¿no? En una realidad tan atroz como es la desaparición que se da en distintos contextos, ¿no? Pues también, ¿qué otro proceso están llevando? He escuchado que están trabajando masculinidades. No sé si nos pudieras compartir un poco sobre ello. ¿Por qué trabajar masculinidades en una organización que se enfoca a las migraciones? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, yo creo que la apuesta de voces en este proceso de masculinidades también es fruto de nuestro tiempo, creo yo. O sea, no es un descubrimiento de voces, creo yo. O sea, estamos en un momento en el cual, así como en algún momento se empezaron a criticar, digamos, el racismo presente en nuestras sociedades, pues yo creo que también en los últimos 20 años hay como una creciente crítica hacia el patriarcado, hacia el machismo que se expresa en las sociedades y yo creo que somos fruto de ese tiempo, de una emergencia de un sujeto político organizado en mujeres que luchan en contra de las prohibiciones, en contra de, digamos, de fundamentalismos religiosos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que somos fruto de ese tiempo y nos vemos inmersos en esos cuestionamientos también. Y uno de los procesos que acompaña a Voces, que es la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, dentro de ese grupo, los hombres surgen con la idea de por qué no trabajamos masculinidades, ¿no? Yo creo que ese es el primer llamado, ¿no? O sea, dentro de Voces recibimos esa llamada y también estábamos sensibles al tema y entonces surgió la idea de trabajar esto en el 2018, si no estoy mal, pero solo se ha logrado de manera más sistemática el año pasado y sobre todo este año, ¿no? Lo de la pandemia nos vino a cortar un poco y entonces se conformó un grupo de jóvenes, especialmente de aquí de Los Altos, de Chiapas, y empezamos a tratar de incorporar a estos jóvenes en el diseño metodológico. También fue bastante importante su aporte y terminamos por definir un programa, ¿no? Un programa metodológico que tratamos un poco de incorporar una mirada, digamos, crítica sobre cuáles son esas opresiones que tenemos los hombres también y que nos atraviesan. Ya atendiendo un poco a la composición del grupo, tratamos de incorporar también una reflexión sistemática de las identidades del Maya Vinic, el Vinicubel, el proceso de convertirse en hombre maya. Y ya esto fue un diálogo más desde de los idiomas el tal Tzotzil, que atraviesa todo el proceso, que es una serie de encuentros, de diálogo entre jóvenes, donde el eje central es la reflexión sobre las identidades mayas, ¿no? Es una persona o dos facilitadores mayas o chiles el tal quienes llevan este proceso, ¿verdad? Y
gravitando alrededor de este eje hay una serie de temáticas específicas. Por ejemplo, hablamos sobre las emociones, hablamos sobre la paternidad, esas figuras paternas que nos determinan, o el hecho de ser papá también. Eh, Hablamos recientemente de la diversidad sexual. Eh, Vino un compañero de la diversidad sexual que vino a dar el taller. Y otra cuestión que gravita alrededor del eje digamos, de las identidades y que le da, digamos, expresión a la reflexión y al sentir es el tema artístico. Entonces, en cada uno de los encuentros, aparte de las identidades, el tema específico, había un momento de expresión, ¿verdad? De expresión. Recuerdo con mucho agrado cuando construimos un títere, pintamos en acuarela, eh, hicimos como trabajo de teatro El Oprimido y, y se han hecho salidas también a lugares, digamos, de interés de la banda, así. Entonces, ese ha sido el diseño metodológico que ha ido un poco, para ser sincero, ha ido como fluyendo. Inicialmente no era así, ¿verdad? Pero las circunstancias de la vida hizo de que pensáramos en algo más sistemático y ha sido muy bonito, ¿verdad? La gente tiene muy bonitos recuerdos. En el último encuentro ahora hacíamos una reflexión sobre cuáles eran las resonancias de esos encuentros. Eh, Tenemos previsto hacer, digamos, un encuentro final ahora en noviembre, donde vamos a tratar de valorar, digamos, para darle seguimiento a estos encuentros, ¿verdad? Y como todo proceso, pues siempre hay desafíos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos todos, las personas que participan, quienes organizan, quienes facilitan, es la sistematización. O sea, cómo recuperar esos aprendizajes que nos permitan dar un paso más, ¿verdad? Pues qué importante Ujú. este proceso que están haciendo, bueno, sí, me hace pensar en este, quizá que nos cuentes un poco sobre la CIMICH, porque ahorita que mencionabas, que salió de ellas y ellos, bueno, de ellos más bien, la propuesta Ujú. de trabajar las masculinidades, nada más para ubicar un poquito más quiénes son estos jóvenes que dijeron vamos a trabajarnos desde esta reflexión Ajá. crítica. Bueno, la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas es una organización especialmente de los Altos de Chiapas, que jóvenes, la mayoría son más o menos jóvenes, que trabajan desde el ámbito comunitario con la finalidad de organizar, eh, de sensibilizar y de promover el derecho al buen migrar. O sea, tienen una historia que se remonta a años atrás, ponle casi 10 años atrás, con distintas, digamos, iniciativas, con distintas intentos, digamos, de conformar un colectivo que en el tiempo, si lo vemos, si hacemos memoria, pues ha tenido subidas y bajadas que han logrado fortalecerse en determinados momentos y que al día de hoy siguen en la apuesta, digamos, de organizar a las comunidades, de ampliarse, de lograr, digamos, hacer un trabajo pedagógico alrededor de las migraciones, de su cosmovisión y vivencia maya, tzotzil, celtal, y al día de hoy están en un proceso, digamos, de reflexión y de planificación para tratar de seguir adelante en ese trabajo, ¿verdad? Digamos, si bien la CIMIC nace eh, cercana a voces mesoamericanas, es un proceso que sigue un camino distinto, ¿verdad? Cercano, de organizaciones hermanas, pero distinto. Eh, digamos, ellos sobre todo están tratando de impulsar el trabajo comunitario eh, de las poblaciones que en algún momento, sobre todo jóvenes, que migran por temporadas o que migran hacia Estados Unidos. Entonces, eso. Entonces, muchos de este proceso, como está vinculado al proceso de masculinidades, como otros procesos organizativos de voces, están vinculados a la escuela de mujeres, ¿verdad? Ambos procesos
tienen vinculación con organizaciones aliadas de voces. Ambos procesos van a compartir, por ejemplo, la otra semana en un encuentro, campamento con otros jóvenes, en un intento de generar un espacio de juventudes donde se reflexionen temas como masculinidades, género, pero también como defensa del territorio. Bueno, ya les estoy adelantando la agenda de la otra semana. Qué bueno, está súper interesante. ¿Y ese encuentro quiénes van a llegar? Pues ahora mismo no tenemos una lista definitiva de invitadas, No, invitados. necesitamos la lista. No, ¿a dónde están convocando? Es un encuentro regularmente, este es un espacio que Voces ha sostenido desde hace, digamos, 3, 4 años. El encuentro tiene varias ediciones, solo que la pandemia pues trastocó todo y ahora mismo se vuelve a retomar. En otras ediciones pasadas hubo participación internacional de jóvenes de Estados Unidos, de otros lugares de México, Centroamérica. Eh, y ahora vamos a hacer un encuentro más o menos más íntimo, más a nivel sobre todo del estado de Chiapas, invitando a juventudes que están organizadas, ¿verdad? Que están organizadas en otros colectivos y que la idea es promover la reflexión crítica sobre el papel de la juventud en un contexto como el que nos ha tocado vivir recientemente en Chiapas, que no es solamente de pandemia, sino también de mucha violencia, de desempleo, de incremento de la migración. Entonces, es como en ese contexto la juventud puede recuperar, digamos, o fortalecer el sentido crítico, leer su contexto, organizarse, fortalecer sus procesos organizativos y ser creativos. Ay, Manuel, pues gracias por todo esto que nos compartes. A mí me deja sentí pensando en la potencia de la migración para replantearnos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Cómo está estos jóvenes que buscan el buen vivir, eh, replanteándose su lugar desde las masculinidades, cómo transformar esa estrechez que se ha heredado. Y pues da mucha esperanza y que florezcan tantas cosas del proceso migratorio. Pues no sé si quieres compartirnos algo más antes de cerrar para despedirte. ¿Tú qué aprendes de estos procesos o algo más que quieras compartirnos? Yo aprendo, digamos, aprendo una cosa, para empezar, digamos, más en clave pedagógica, y creo que viene al caso por el programa, y es el desafío que suponen estos procesos, y no los de hoy, los de siempre, ¿verdad? O sea, creo que el desafío es de pensar nuestra realidad para transformarla. Y pensar la realidad supone pensar nuestras prácticas pedagógicas, y eso supone también recuperar, digamos, el ejercicio de la sistematización de experiencias. Yo en lo personal muy a tono a lo que en algún momento planteaba la CEAL, el Consejo de América Latina de la Educación de Adultos, eh, un poco en sintonía también con Oscar Jara, de esta necesidad de pensar nuestras prácticas para mejorarlas de manera sistemática. Entonces yo creo que ese es un gran desafío, porque la realidad es tan apremiante y que a veces perdemos de vista que también es muy importante sentarnos a escribir, a sentipensar, como has dicho, lo sucedido para, digamos, volcarnos con una práctica diferente, ¿verdad? Si no se cae en el activismo, que pues si tiene mucha voluntad y hay mucho corazón, pero también con el corazón hay que recuperar también la sistematicidad del pensamiento, creo yo. Por otro lado, también el otro aprendizaje es saber que ante la debacle o contextos tan desoladores, siempre hay la esperanza del corazón, de un corazón que pasa por la unidad de los pueblos. Eso. Pues gracias por colocar esta dimensión, la has nombrado varias veces y qué bueno que la insistes porque yo no la retomé y es muy importante esto que mencionas de la sistematización.
pues en el plano de la justicia también, el que los propios pueblos puedan nombrar sus experiencias, colocar sus conocimientos, visibilizarlos, y que estos procesos desde el sufrimiento, desde los procesos de sanación, desde los procesos de resistencia, se estén plasmando y compartiendo con otros además, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos invitó Emanuel a revisar la sistematización de experiencias desde los psicosociales en Centroamérica y México, ¿no? Este libro que nos recomiendas, que es buenísimo, a mí me gustó, me ha enseñado mucho. Pues también ojalá podamos conocer la sistematización que hagan después de procesos de masculinidades, de estos encuentros de juventudes, ¿no? Ya. Ahí estamos. En Sin presión. Bueno, pues muchas gracias por este ratito que nos has regalado. Muy bien. Saludos. Sí, gracias a ustedes que nos están escuchando. Hasta luego. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.